y que pasara a cuarto intermedio y tal cual lo resuelto, solicito que se altere el orden de la sesión para que preste juramento el señor diputado electo Ernesto Rolando Caeller, que se encuentra en la antesala de esta sesión. Pongo a consideración la propuesta de los señores diputados. Aprobado. Rolando. Señor diputado Ernesto Rolando Caeller, juráis por Dios, por la patria, estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado provincial y obrar en todo de conformidad con lo que prescriben las constituciones nacional y provincial. Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios os ayude, y si no, la patria y el pueblo os lo demandan. Sí. Continuamos con la consideración del presupuesto. ¿Dónde el presupuesto? ¿Dónde está la obra? Señores diputados, continuamos con la consideración del proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.374, por el cual se fija el presupuesto de la Administración Provincial para el ejercicio 2011. Habían hecho uso de la palabra el diputado Bolsán y el diputado Cardoso en consideración. Que habían hecho uso de la palabra el diputado Bolsán y el diputado Cardoso, y que está en consideración para los diputados que soliciten el uso de la palabra. Diputado Allende. Señor presidente, tal como lo manifesté al inicio del tratamiento en la sesión anterior, en esta sesión, en el día de ayer, estamos, a mi entender, cometiendo un error al terminar votando un presupuesto que no termina en cero en el final, en su última hojita, para los que no son contadores y que no entendemos mucho de número. Cuando termina, cuando cierra, tiene que terminar equilibrado, y para que termine equilibrado, las sumas y las restas deben dar cero, y así lo expresa muy claramente el artículo 122 de la Constitución en su
inciso 8, que en el último párrafo dice: en ningún caso podrá la legislatura aumentar el monto de las partidas de cálculo de recursos presentados por el Poder Ejecutivo, ni autorizar por ley del presupuesto una suma de gastos mayor a lo de los recursos, salvo el derecho del Poder Legislativo de crear impuestos o aumentar las tasas, que no creo que sea este el caso, salvo que a lo mejor hayan omitido que van a agregar un artículo creando más impuestos y que todavía no lo hayamos debatido ni tratado en este recinto. Pero no creo que sea la voluntad del bloque federal de aumentar los impuestos para generar este equilibrio que la Constitución lo exige. Pero por otro lado también, acá se ha dicho del endeudamiento, del gran endeudamiento, y yo recuerdo en la gestión anterior haber defendido los presupuestos que el Ejecutivo enviaba a esta Cámara y escuchaba a la única oposición de entonces, ahora hay varias oposiciones, pero en aquel entonces la única oposición, que era el radicalismo, que tenía la cantileja de que el Ejecutivo malgastaba el dinero y crecía la deuda, porque en números, según los papeles, evidentemente en el 2007 se debía, o el 2006, se debía más plata que en el 2003, en pesos. Y nosotros, con el doctor Castrillón y otros legisladores que aún acompañan en esta Cámara, decíamos que es difícil poder tomar en números porque hay inflación, porque hay crecimiento y porque nosotros no podemos, para hacer un ejemplo, y recuerdo que decía el entonces diputado Castrillón, nosotros no podemos comparar número con número, sino ver realidad con realidad. Y por ejemplo, en una familia que entran 10.000 pesos y lo tomaba el diputado Castrillón como su sueldo nominal, deber 1.000 era sumamente previsible, porque si él cobraba 10.000, deber 1.000 era nada. Pero para otros empleados que cobraban 1.000, deber 900, que era menor la deuda, era imposible de pagar, porque quedaba sin comer. ¿Qué quería decir Castrillón en aquel entonces cuando defendía los presupuestos que enviaba el Ejecutivo? Que había que ver cuál era la situación económica de la provincia. Y así le demostrábamos a los entonces únicos opositores que es cierto, Montiel cerró el 2003 con 2.441 millones de pesos tenía de deuda y que la gestión anterior llegó a 3.000. Lo que no decía la oposición es que a Montiel le significaba el 197% del presupuesto, con lo cual la provincia prácticamente estaba quebrada, y que la gestión peronista había reducido en un 50% y significaba que la deuda afectaba el 84%, significaba el 84% del presupuesto. Yo quiero ser coherente con lo que decíamos en aquel entonces y decir que ahora es cierto, en números se debe algo más, pero en el impacto en la provincia se debe muchísimo menos, muchísimo menos. Faltan aún proyectar este mes y tal vez parte de que pasó que no estará proyectado, pero por ahora va incidiendo en el 58 y es muy difícil que pase el 60 y algo%, lo que va a representar la deuda con los ingresos de la provincia. Con lo cual, usando los mismos argumentos que usamos durante tantos años y que creemos válido, lo hacíamos por convicción, y entonces queremos seguirlo haciendo por convicción. Decimos que este presupuesto, evidentemente, muestra una provincia mucho más sólida de lo que algunos la quieren mostrar, mucho más previsible de lo que algunos dicen, y
con una proyección de crecimiento realmente importante, y ahí sí es muy posible que jueguen factores hasta internacionales, y bienvenido sea que vengan a favor de la Argentina. Entonces, me parece que para ser coherentes deberíamos mantener el mismo argumento y defender este presupuesto. Pero aparte, si nosotros hablamos de la deuda, el artículo 5 lo que habla es de refinanciar deuda que ya existe. No habla de mayor deuda. O sea que no se está diciéndole al Ejecutivo, no, mirá, no queremos que te endeudes más. La deuda es existente. Ahora, yo me puedo olvidar o no le puedo pedir que se acuerden algunos, porque no eran legisladores en la gestión anterior. No le puedo pedir que sepan lo que pasó. Ahora sí, me parece que puedo reclamarle memoria a los dos presupuestos que hemos votado. Por supuesto, al radicalismo debemos reconocer que se mantuvo como oposición firme, nunca lo votó. Entonces hoy tiene una actitud coherente con su pensamiento. Podemos no compartir, pero coherente con su pensamiento. No lo va a votar. No sé qué va a hacer la diputada que me sorprende cada vez que vota, porque vive en algunos lugares extraterrestres, se entera de golpe que hay desocupación, se entera de golpe que hay hambre en Argentina y que no pasó nada. Ella era doña Rosa, cocinaba en su casa, atendía a su familia y no sabía qué pasaba en la calle. Bueno, de golpe se enteró que esto es un caos. No supo que hubo cacerolazo, no supo que hubo muertos en otra época, no supo que hubo 30.000 desaparecidos a lo mejor. La televisión, la radio y las puertas de su casa a lo mejor no se le permitieron ver. Pero sí reclamo de los diputados que hemos votado el presupuesto anterior, en donde votamos este artículo. Inflación mediante, autorizamos al Ejecutivo el año pasado a 570 millones de pesos. Y estaba bien. Hoy está mal 400, que significa prácticamente en números constantes el 50% de lo que autorizamos el año pasado. Y hoy está mal. La verdad, tal vez Dios mismo me hizo memorioso porque era bastante bruto. Y como soy bruto no puedo entender, y a lo mejor en el debate hoy me lo explican, por qué lo que estaba bien el año pasado está mal. ¿Será que es un año electoral? ¿Será que es un año electoral? Pero bueno, como realmente considero que soy bastante torpe en esta materia, a lo mejor hoy salgo ilustrado y convencido de que mi incapacidad no me dejaba ver lo que los diputados hoy me van a enseñar. Pero por ahora creo realmente que el mejor argumento o que más le cabe es que es un año electoral. Pero volviendo al principio, y para no cansar, lo peor de esto es que vamos a votar un presupuesto inconstitucional y que al mejor estilo Lilita Carrió, que vive protestando, le vamos a dar el elemento al gobernador de la provincia a que, como un presupuesto inconstitucional, reconduzca el anterior. Reconduzca el anterior. Y en esa reconducción del anterior va a usar plata realmente a su antojo. A su antojo. Por eso es que yo había pedido que aunque sea una semana estuviera en comisión, aunque sea para acomodar, porque si le vamos a sacar al presupuesto 400 y pico de millones de pesos de la posibilidad de ingreso, hay que sacársela de los egresos, para que quede, como dice la Constitución, en cero el final, que quede equilibrado. Aunque sea mentiroso, aunque se ocultan los números, aunque las expectativas sean diferentes, todo lo que se ha dicho acá, todo puede ser cierto. Son cuestiones subjetivas o son cuestiones de planificaciones a futuro, así que nadie está en condiciones de decir se mintió. No, todo puede ser. Lo que no puede ser, porque la Constitución lo dice taxativamente, es que no puede terminar, no se puede aprobar un presupuesto que no esté equilibrado, que termine en cero, el último párrafo, 0, 0, 0, 0. Y ahora va a quedar menos 400. Salvo que se cree automáticamente un impuesto hasta lograr esos 400.
o que se diga qué meses los empleados públicos van a cobrar menos sueldo hasta que el Estado evite de gastar esos 400, o qué obras por ese monto no vamos a hacer. Pero mientras no digamos todo eso, el presupuesto va a quedar desequilibrado, y con ese presupuesto desequilibrado quiero que quede constancia de mi posición, con todas las posibilidades y de aceptar cualquier otra opinión, de que es inconstitucional. Por eso insistía, no en dormirlo, sí, por supuesto, si somos oficialistas, ahora ya a final del año y con poco tiempo, todos queremos tener el presupuesto, no para que duerma, sino para ponernos de acuerdo que aunque se lo saquemos a los 400, por supuesto que teníamos que ver cómo en las finales quedaba equilibrado y no sea inconstitucional. Porque si la mayoría opina que no deben ir, por supuesto que para eso son los cuerpos colegiados y se debe respetar la voluntad de la mayoría. Pero no costaba nada hacer las cosas bien. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Diputada Ángelo. Sí, creo que el diputado Allende ha buscado un mal ejemplo, ¿no? Porque nada más que él, el diputado Cardoso, los empleados de esta Cámara y tantos otros que están acá, para saber que no es precisamente el ejemplo que ha dado, ¿no? Porque si hay algo doloroso que tuve que vivir en la época del gobierno de la Rúa y de Montiel, es ser oposición de mi propio gobierno, porque elegí la coherencia y la Constitución por encima de la disciplina partidaria, lo que me costó muchos dolores de todo tipo. Así que creo que se equivocó, porque precisamente fui testigo de los cacerolazos, de los saqueos, de la falta de pago de los salarios, del IOSPER cortado, de tantas cosas que viví en carne propia, y elegí, lamentablemente, tuve que elegir estar del lado de la gente. Así que ha elegido el peor de los ejemplos. Silencio, por favor, vamos a escuchar a la diputada. El diputado Allende, dirigente de UPCN y el entonces secretario general de ATE en ese momento, porque la verdad que lo que tenemos que decir es la verdad. Mentir no sirve, porque aparte somos todos testigos de las cosas que pasaron. Y en ese momento, con los gremios de la provincia, se acordó la ley 9235, que lamentablemente después el Poder Ejecutivo no cumplió. De esto somos todos testigos. Y mi despacho de diputada tuvo las puertas abiertas, donde pasaron todos los despedidos de la 9235 durante 4 años. Yo me ocupé de proteger y de ayudar a más de uno para que no fuera injustamente despedido. Así que la verdad, no me gusta volver a hablar de estas cosas, no quiero, pero tampoco las voy a dejar pasar, porque no voy a permitir la mentira. Pasando al tema del presupuesto, y vamos a tener que hablar del tema del rol de los dirigentes gremiales y de la cuestión social y salarial. Primero quiero decir que ayer el diputado Cardoso fue contundente y claro cuando dijo por qué yo voté sobre tablas el tratamiento del presupuesto, cuando el diputado Cardoso dice, por ejemplo, es un trámite o es el cumplimiento liso y llano de un precepto constitucional y nada más. Y además porque la verdad no había ningún tipo de posibilidades de cambiar las cosas de fondo que uno quisiera cambiar de este presupuesto, pero además porque es el presupuesto que genera más abulia para su discusión y menos interés y entusiasmo, ¿no? Pero además, bueno, la verdad que ayer el diputado Cardoso y Bolzán, que son expertos en el tema del presupuesto, han sido clarísimos, minuciosos, cuando han desarrollado artículo por artículo de qué se trata. Pero la verdad, lo que uno tiene que decir y coincidir es una cuestión, un presupuesto que deja, así como es de escuálido en su contenido y en su propuesta, lo que deja claro es la cada vez mayor y alarmante dependencia de la provincia con el gobierno nacional. Este tema de la deuda,
nosotros los que no pensamos como los liberales, muchas veces la deuda es estratégica, la deuda es necesaria. En este caso, lo que alarma y lo que preocupa es que la deuda no se hace ni en función de las urgencias sociales y mucho menos en función del desarrollo estratégico de la provincia. Por otro lado, se ve claramente, como ya se ha dicho, que esta posibilidad del mal llamado desendeudamiento, que es en realidad una refinanciación de la deuda, genera menores compromisos financieros, pero de ninguna manera lo que demuestra es que esta nueva posibilidad, como así también la mayor recaudación, están lejos de ser utilizada en las cosas que la provincia realmente necesita, sino que claramente está en función del gasto social del año que viene. Además, realmente lo que preocupa, porque nosotros hemos vivido épocas de terribles crisis económicas y sociales y también sabemos que la economía tiene ciclos, esto es una cosa que nadie la puede modificar. Y la verdad es que de estos años de bonanza, de mayor recaudación, de posibilidades de crecimiento del desarrollo humano, del desarrollo social, de la infraestructura social básica, de las cosas más importantes, es lo que menos se ha hecho. También es verdad que todos los gobiernos, sin excepción, han usado o han ido avanzando sobre las facultades constitucionales de la legislatura. Y hoy vemos que esto supera todas las experiencias anteriores. Y también, bueno, creo que llegó el momento de que para las futuras gestiones, quienes realmente tienen vocación por conducir los destinos de esta provincia en el futuro, realmente tiene que haber señales muy claras de que el presupuesto de la provincia no puede ser esto, un dibujo, una mentira, sino que realmente tiene que ser un presupuesto donde se evidencie la vocación por ser controlado por parte del Poder Ejecutivo, una vocación por poder ser controlado no solo por los legisladores, sino por la sociedad en su conjunto, y un presupuesto que de una vez por todas se abra a la participación de la comunidad, de los sectores sociales. Pero yo además veo dos cosas realmente graves en este presupuesto de la provincia y en las cosas que estamos escuchando estos últimos días. Uno es la cuestión de la obra pública, eje central del plan de gobierno del gobernador Uribarri. Y la verdad que lo mejor que ha ocurrido en estos días es que el diputado Vescos pida, y de una vez por todas sentemos en esta Cámara al arquitecto Federic, ministro de Planeamiento de la provincia, porque la verdad que nada coincide con lo que este hombre dice. Primero, todos sus anuncios son eslogan. El plan estratégico territorial, que uno lo busca y no lo encuentra en ningún lado. Sí está, pero no se condice con la realidad. Lo que nunca pudimos conocer, que son las actas de reparación histórica de la provincia, cuáles son las obras, cuánto cuestan, qué nivel de ejecución tienen, dónde están. La verdad, si uno lee las cosas que este hombre dice, a mí como ciudadana de la ciudad de Paraná, como vecina de Paraná, realmente me falta el respeto. Cuando dice, en Paraná tenemos obras en los 4 rincones de la ciudad. Nosotros vemos en la ciudad 7 escuelas nuevas. Tenemos obras viales en el acceso norte y sur. En carpeta la reconversión de la autovía entre Oro Verde y calle Racedo, pero todavía estamos buscando financiamiento. ¿Saben en cuántos presupuestos estuvo la obra de Avenida Saña y Jorge Newbery hasta Oro Verde? En todos. Y el otro día hicieron anuncios, actos. Ayer citaron lo del Hospital de Paraná. Hay tantas cosas realmente para
no quiero el tema de la vivienda. Ayer hablábamos, la verdad, en esta Cámara se votó un fideicomiso para construcción de vivienda. ¿Dónde está la vivienda? No, ni siquiera se constituyó el fideicomiso. No hay, no lo digo yo, lo dijo el senador Estracera, que además dice que habló con empresarios, sindicalistas y autoridades del IAPB, que no hay una vivienda nueva en esta gestión. El Plan Federal de Viviendas, que anunció como una mega obra el presidente Kirchner en su momento, de esto hay ejecutado un 27%, es decir, una vivienda cada 4 de las que estuvieron prometidas. Nosotros escuchamos cosas como, por ejemplo, ya lo charlamos una vez hablando de deporte, el tema de mi club, mi escuela. Yo quiero preguntar cómo va la obra en el Club Peñarol de Tala, si alguien sabe cómo va la ejecución de la obra. Porque en el Club Palermo de Paraná, por ejemplo, no hay ni los cimientos. Aparentemente están haciendo la mensura de la escuela. No sé en Concordia, en el Club Sarmiento, cómo va este proyecto. La verdad, ahora vemos, por ejemplo, este eslogan nuevo que se llama Cada día una obra. Uno ve unos carteles impresionantes, empieza a buscar la obra, se mete, da vuelta, la obra no está. Entonces, la verdad, se anuncia... ¿Cómo? Por favor, silencio, vamos a seguir escuchando. Y la verdad... Vamos a escuchar silencio, por favor. Y la verdad es que uno da estos ejemplos como tantos otros podríamos dar, pero la verdad que lo que corrobora esto es el nivel de ejecución que tienen las obras en el presupuesto. Es el menos del 25% está ejecutado, no va a terminar siendo ni el 25%, entonces ¿cómo le vamos a creer 22? ¿Cómo le vamos a creer a un gobierno que en este momento está haciendo el anuncio de un plan quinquenal para la provincia si el ejecutado del 2009 fue menos del 50% y del 2010 del 22%? Entonces no hay que dar ni siquiera ejemplos. Y el tema social, realmente el tema de poner un número del 8,7% de inflación realmente es una aberración y además es una risa, porque la verdad es que cuando uno ve que la inflación se sostiene y no se combate, y no hay políticas para combatir la inflación, está clarísimo que la inflación es el ajuste del gobierno kirchnerista. Esta es el peor de los ajustes, porque es el ajuste que no se anuncia, el que no se vota, pero el que se ejerce y el que golpea los bolsillos de los que menos tienen, de los asalariados de los sueldos más bajos y de los que reciben planes sociales y de los que están fuera del sistema laboral, que no tienen sindicatos que los protejan. Por eso le decía al diputado Allende, con el que no quiero ni con él ni con nadie polemizar, no es mi estilo, y mucho menos chicanearse y decirse cosas hirientes, pero la verdad, yo tendría que, si él tiene cuestionamientos políticos conmigo, y que bienvenido sea porque esa es la diversidad de la democracia y la tolerancia, yo también tendría que decir dónde están los dirigentes gremiales del Estado, de esta provincia, que se sentaron al lado del gobernador a sacarse una foto por un premio de 500 pesos, en vez de estar peleando por los montos de negro que todavía tienen los salarios, por estar peleando en vez de por un aumento en negro que se saca de las obras sociales de los hospitales, estar peleando un presupuesto para salud decoroso, para quienes cuidan la salud de los entrerrianos de la manera más noble y más digna en los hospitales públicos. Y lo otro, la educación. Miren, los otros días fui a Buenos Aires, la angustia que tuve entre dos cosas, la noticia de lo que estaba pasando
por el tema de las viviendas y lo que se escuchaba de que Argentina había caído al penúltimo lugar de Latinoamérica en educación. ¿Saben qué dijo Kirchner? ¿Cuál fue el título del día que el 25 de mayo le habló al Congreso de la Nación? Capitalismo nacional con ascenso social ascendente. Ese iba a ser su motivo, el motivo central de su gobierno. Y fíjense ustedes que no hay movilidad ascendente si la educación está en el último lugar de un continente latinoamericano como el nuestro. No existe. ¿Y saben qué dijo Filmus, uno de los referentes e ideólogos del kirchnerismo? Donde no hay movilidad social ascendente, hay feudalismo. Y por eso en Formosa pasaron las cosas que pasaron, donde apalearon a los jóvenes, estos jóvenes que dicen que son los que se acercan al kirchnerismo, tentados por su proyecto, y a los pueblos originarios, los más pobres y excluidos de este país. Así que la verdad, este presupuesto, cuando uno ve en la calle afiches, carteles, marketing, fiestas, todo lo que se hace, actos, la verdad a mí me da, en vez de bronca, pena, porque lo que uno piensa y quiere y cree que tiene que tener un dirigente político responsable, progresista, solidario, es aprovechar los momentos de bonanza como el que estamos viviendo para pensar en el futuro de los más pobres. Gracias. Diputado Jordán. Es el primer presupuesto que yo, desde mi punto de vista, y después siempre respetando la posición del bloque, pero he sido crítico 2008, 2009 y lo fui en el 2010 y lo voy a hacer en el 2011. De cualquier manera, cambiar no es malo. Quienes tengan posiciones distintas, quienes hasta ayer se referían muy mal acerca del gobernador y que hoy cambian, está bien, es respetable. Es respetable que nosotros hayamos llegado por el oficialismo, pero también es respetable que no compartamos no solo este presupuesto, sino la filosofía que plantea el gobierno provincial. Yo la verdad es que hay números que son contundentes, no son cuestiones particulares o que sean materias de opinión. Los números son los que son. Cuando nosotros decimos que llevaron la deuda de 3.000 a cerca de 4.500 entre el 2007 y la fecha, son números objetivos. No es un dato menor, tampoco es simplemente un dato de la realidad. Yo miraba, yo no sé si se equivocó la periodista o se equivocó el ministro cuando dice que el artículo 122 y no al artículo 128, cuando dice fijar el presupuesto de gastos y cálculos de recursos. La ley de presupuesto será la base que debe sujetarse todo gasto de la Administración General de la provincia y en ella deberán figurar todos los ingresos y egresos, bueno, todo. De ninguna manera la Cámara de Diputados está aprobando un presupuesto que tenga mayores gastos que recursos, ni tampoco puede aprobar un presupuesto que tenga mayores recursos que gastos, como dice Val. Lo que hacemos es no autorizar nuevo endeudamiento. El presupuesto que manda el Ejecutivo, del cual Val es empleado, no cumple la norma de poner todos los recursos que se generan en el 2011, porque subestiman la recaudación. Van a recaudar mucho más de lo que ponen en el presupuesto. Igual que este año en que ingresaron en las arcas del Estado un 34% más de lo que presupuestaron. Por eso Val dice que la autorización de deuda son 580 millones de pesos del 2010 que no la usaron. Tal es el lío que tienen estos muchachos en la cabeza, que se arma un discurso que sostiene que el endeudamiento no es literalmente endeudamiento. Es endeudamiento, no hay vuelta, le puede poner los nombres que quiera, pero es endeudamiento. El artículo 5 de este presupuesto, enviado a la legislatura, tiene como alternativa la utilización del uso del crédito por 470 millones de pesos. Sirve para equilibrar el balance financiero, dice.
Claro, en esto tiene razón, porque el resultado económico, esto es ingresos menos gastos corrientes, da bien, pero como después hacen promesas de un montón de obras públicas y no tienen la plata, el presupuesto le da déficit financiero, no hay vuelta que darle. Y esto viene ocurriendo ya desde años anteriores, así el déficit financiero pasó de 347 millones en el 2009 a los casi 1.200 en el presupuesto de 2011. El endeudamiento creciente, bueno, es algo tremendo. Gracias a Dios que en la Cámara de Diputados, y esto quiero recordar, pusimos la cláusula el año pasado de que los mayores ingresos sean destinados a sueldo. Estamos cumpliendo una función que deberían cumplir por caso quienes representan a los trabajadores. Bueno, nosotros lo decimos aquí en la Cámara de Diputados. Este bloque federal, que cambia, pero cambia para bien, fue el responsable de haber logrado ese magro 500 pesos que nosotros hemos visto. Dios quiera y que logremos instalarlo no solamente para un mes, ese geñol para esa enfermedad terminal, sino para todos los meses. Yo quiero decirle, señor presidente, que mi preocupación fundamental es que de vuelta los trabajadores, yo los veo muy felices, sacándose fotos, no me refiero en caso al diputado preopinante, el diputado Allende, sino a los trabajadores de la legislatura. Compañeros, nuevamente el salario del trabajador es la variable de ajuste de este gobierno. No figura un solo porcentaje, 0,1, de aumento de sueldo a los trabajadores públicos, de la legislatura, a los trabajadores de la salud, a los docentes, a los no docentes, a todos, a los policías. Entonces, nosotros nos hemos tomado, ¿por qué estamos variando? Porque nosotros le estamos diciendo al Poder Ejecutivo, lo que en más venga, la mayor recaudación, esta recaudación mentirosa del 8, una inflación al 8 y monedas por ciento, nosotros queremos que vayan a salarios, porque salvo Moreno y su INDEC-K y el gobernador Urribarri, las amas de casa, los trabajadores saben que les está comiendo el sueldo, la inflación le está comiendo el sueldo y va a superar el 30%, no tengo ninguna duda. Entonces, gracias a Dios que nosotros podemos cambiar, gracias a Dios que nosotros podemos cambiar. Yo digo que se estima, el gobierno nacional les manda un crecimiento del Producto Bruto Interno del orden del 4,3 con una inflación del 8,7. Eso es una mentira, señor presidente. Del mismo modo se hizo en el 2010 y nosotros no lo podemos permitir a eso. Nosotros tenemos que ayudarlo. A este gobierno no lo ayudamos diciéndole que está todo bien lo que hace. No lo ayudamos diciéndole qué bárbaro la cantidad de obras que tenemos. No lo ayudamos diciéndole métale, vamos más, por más crédito, tomemos más endeudamiento, porque no hay obras en la provincia. Señoras y señores, no hay obras en la provincia, lo que hay son carteles en la provincia, pero no hay obras. Yo me canso de ver carteles sobre la Ruta 18, una obra más, y uno ve un descampado. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué gobierno de obras? No hay una sola vivienda, como lo han dicho desde los propios hasta los extraños. Entonces, ¿para qué seguir endeudando? ¿Cuál es el motivo de la deuda? Hay que ayudarlo a este gobierno, y no es precisamente diciéndole que está todo bien. Y lo otro, nosotros, como lo venimos haciendo, dice Urribarri, desde esta gestión, incrementamos los recursos provinciales que se invierten en la educación de nuestros niños y jóvenes. Pero inmediatamente abre el paraguas y dice, de todas maneras es muy claro que todavía hay bastante para mejorar, no solo en los aspectos salariales, sino también en los aspectos educativos propiamente dichos y en la organización educativa. Muy bien, gobernador. Al mismo tiempo, desde el sector gremial le mandan un mensaje. Se analizó la posibilidad de no iniciar normalmente el ciclo lectivo 2011, si no hay respuestas concretas y contundentes. Más precisamente, Agmer plantea, creemos que el Estado debe estar presente en la construcción de nuevas escuelas, una serie de cosas. Ahora, el proyecto de presupuesto enviado a esta legislatura, que el Ejecutivo Provincial se jactó
en decir de que era progresista, contempla un incremento de recursos destinados al sistema educativo del 5,552% respecto al 2010, que para el gobernador es histórico. La verdad, señoras y señores, si esto es histórico, como diría mi abuela, me cago en la historia. Así, los recursos corrientes que se le otorgan a la educación son de 2.500 millones de pesos para solventar solo en sueldos 2.412 millones. Entonces, ¿cuál va a ser el panorama para el próximo año? Yo me pregunto. Si ya los gremios docentes reclaman un ajuste de salario por la inflación, los gremios se han puesto serios. No hay duda que la inflación real del 2010 va a andar en el 30%. ¿Va a alcanzar con ese 5,5 de aumento? ¿Por qué el 16 en publicidad? ¿Por qué el 16 para gastos corrientes? ¿Y por qué el 5,5 para educación? Mire, sinceramente, nosotros lo estamos ayudando al Ejecutivo. Primero, porque reafirmo y confirmo que variar acá en la legislatura, esta Cámara de Diputados que lo tuvo hace un mes, creo que lo tenemos al presupuesto, pero lo estudiamos, lo analizamos, fuimos responsables. Mientras estuvo cerca de 3 meses en el Senado, nosotros ya veníamos, un mes lo veníamos estudiando. Nosotros lo estamos ayudando al Poder Ejecutivo. Lo estamos ayudando porque van a tener que dejar, más allá de esta pantomima que están haciendo hoy, de un plan quinquenal, nosotros vamos a armar un plan quinquenal, pero para pagar las cuentas que están dejando. Y empezamos por hoy, responsablemente, no votando el artículo 5º, estableciendo prioritariamente que las mejoras en la recaudación sean para los trabajadores. Tal vez no es nuestra función defender el bolsillo de los trabajadores, pero somos peronistas y lo vamos a hacer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado de la Fuente. Gracias, señor presidente. Sobre el tema, presupuesto, de acuerdo, yo no soy especialista, justamente me cuesta mucho el tema técnico en este sentido porque vengo de las ciencias sociales, precisamente. Pero, y como lo he manifestado de acuerdo a algunos asesores, es un presupuesto equilibrado, podríamos decir algunas cuestiones que ya de alguna manera se han expresado algunos desde distintos puntos de vista, y podría decir que efectivamente hay contemplado un 25% más para educación, 24% para seguridad, 24% más, un 19% más en el caso de salud. Pero bueno, es una cuestión opinable y yo respeto, como siempre lo he hecho, todas las posturas. Lo que sí yo quiero hacer es una reflexión, señor presidente, que la política lamentablemente está atravesada permanentemente por situaciones de conveniencia y de oportunidad. Y digo esto porque si acá hacemos, por decir, si hacemos en esta Cámara un 6, 7 y 8, nos encontraremos con muchas contradicciones interesantes para analizar, sobre todo comparando los posicionamientos, los discursos, en esta legislatura y en otras, de algunos que ya han sido legisladores en esta provincia. Y parece, y esto es lo lamentable, que un dirigente con el que estoy compartiendo un espacio político hoy es el mejor, y cuando estamos enfrentados políticamente pasa a ser el peor. Y esto, señor presidente, nos quita credibilidad a la dirigencia política. No puede ser que depende del lugar político en el que se está, vuelvo a repetir, un dirigente determinado pasa a ser el mejor o el peor en el caso de que no esté conmigo.
no hagamos de esta Cámara, señor presidente, que no convirtamos a la legislatura en una charla de barrio, sino en un lugar de debate de ideas. Me parece que acá se han dado algunas situaciones que no son de las mejores. Pero parece que he estado yo en otro lugar días atrás con la presidenta de la Nación inaugurando aquí en Colonia Avellaneda 600 viviendas, que llegó en tren, además otra obra que está en marcha, otro proyecto interesante, importantísimo en la provincia que está en marcha, pero Colonia Avellaneda a lo mejor ya no es parte de esta provincia y yo no me he enterado, o en Gualeguaychú inaugurando vivienda, o en Concordia también hace un mes, con otras inauguraciones de obras públicas, y así podría mencionarse varias obras. Pero no quiero detenerme en esto, sino quiero volver al objetivo principal de esta disertación. Señor presidente, no olvidemos que todos tenemos que hacer un aporte. El futuro de la provincia es una tarea de todos. Y hablando del futuro de la provincia, vamos a asistir hoy, va a ser un día clave, donde por primera vez en esta provincia habrá un gobernador que presentará un plan quinquenal, después de mucho tiempo, ¿no? Es decir, en esta provincia, en la joven democracia, no se ha visto alguien que haya presentado o que presente justamente algo que uno está esperando hace mucho, un proyecto claro de provincia, y en este caso un plan quinquenal. Pero quiero finalizar esta breve reflexión, señor presidente, haciendo tal vez una solicitud humildemente y con mucho respeto al Partido Federal, para que no deje sin su plan de gobierno precisamente a este gobierno peronista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Bolsán. Después. Señor presidente, la propuesta que hacía ayer cuando realizaba la descripción del presupuesto, el proyecto con media sanción presentado por el Ejecutivo, y decía de eliminar el artículo número 5, donde pide autorización para un endeudamiento y justificaba el por qué no, al ser considerado gastos corrientes y estar expresamente prohibido por la Constitución provincial y a modo de excepción podría haberse producido como se ha producido en años anteriores, y siempre la voz la levantamos críticamente frente a esta situación. De ninguna manera, si lo eliminamos, desequilibramos el presupuesto. Sigue dando el mismo resultado que exige la Constitución de la provincia. Lo que nosotros hacemos es negar la posibilidad de financiar gastos corrientes a través de la toma de un crédito, porque así lo prohíbe la Constitución provincial. Y le dejamos abierta la posibilidad, porque los artículos siguientes así lo dicen y lo facultan al Poder Ejecutivo, a sustituir la fuente financiera. Con solo leer el artículo 13, que lo mantenemos en lo sustancial, o el artículo 14, que dice, y así ya pedía la autorización del Poder Ejecutivo, donde lo autorizamos al Poder Ejecutivo Provincial a ampliar el presupuesto general incrementando el financiamiento de fuentes tesoro con la incorporación de saldos no utilizados de los recursos afectados y no afectados. Podrá destinarlo a financiar este déficit corriente que tiene, que es lo que criticamos, y si no, ajustar las cuentas y gastar un poco menos en lo que se considera que pueda llegar a ser superfluo y que hay para tildar. Y el artículo 15, le seguimos manteniendo la autorización cuando le decimos al Poder Ejecutivo, porque él lo pide en su proyecto, faculta hacia el Poder Ejecutivo Provincial a sustituir o modificar las fuentes financieras asignadas, se trate de recursos afectados y no afectados,
a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado y mantener el equilibrio presupuestario. Esto es contundente. Por otro lado, vemos en cada una de las sesiones, cuando nos llegan las comunicaciones oficiales que hace el Poder Ejecutivo, cómo al estar subvaluado el presupuesto y estar en el interanual que vemos 2009-2010 ha tenido un incremento del 35%, el presupuesto, cómo se lo hemos autorizado a gastar discrecionalmente a través de decreto que lo hace y nos lo comunica, porque eso es la obligación que también le establecemos. Vemos que de las comunicaciones oficiales el 80% son precisamente estas herramientas que tiene el Ejecutivo para modificar partidas, incorporar mayor recaudación, incorporar nuevos recursos afectados y no afectados. Así que de ninguna manera estamos sancionando, a través de las reformas que nosotros proponemos, ningún presupuesto desequilibrado. El déficit financiero va a seguir siendo el mismo, 1.188 millones de pesos, 517.000 pesos. Y lo que le decimos que los gastos corrientes no puede sacar crédito. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Ortuzzi. Gracias, señor presidente. El diputado Cardoso en el día de ayer hizo una exposición completa que expone con absoluta claridad las razones que motivan a este bloque para oponerse a este proyecto de ley de presupuesto. Yo simplemente quiero abonar esos razonamientos y complementarlos con algunos pocos ejemplos que tienen que ver con la relación entre el presupuesto y las políticas públicas, porque no solo se trata de ver cómo recauda la provincia, cómo obtiene ingresos, ya sea directamente o a través de recursos nacionales, sino también cómo gasta, a qué va dirigido el gasto público provincial y cuál es el impacto que el gasto público tiene en las políticas públicas y, en definitiva, en obras y en servicios que deben estar dirigidos a mejorar la calidad de vida de los entrerrianos. Si no, si hacemos un análisis meramente contable del presupuesto, se transforma en una serie de números que podrán estar más o menos equilibrados, pero no vamos a la esencia misma del presupuesto, que debe ser la expresión financiera de un plan de gobierno y, en definitiva, de un plan de desarrollo sostenible para nuestra provincia. En ese sentido, también vinculado con algunas cosas que han sido dichas en el día de hoy, bien decía ayer el diputado Cardoso una reflexión que hemos reiterado en el tratamiento, en el análisis de los últimos presupuestos, vinculada a la subordinación política al gobierno central en el marco de la profunda crisis del federalismo fiscal. Decimos que el presupuesto provincial se encuentra sujeto, entre otras cuestiones, a las previsiones del presupuesto nacional, que tienen en cuenta una previsión inflacionaria absolutamente desvinculada de la realidad, el 8,7%, que es notoriamente inferior a las estimaciones privadas, como en este momento cualquier persona que va a hacer las compras tiene, sin necesidad de recurrir a una consultora privada, la verificación en la práctica de que la inflación real no es la que dice el INDEC. Pero aparte de estar sujeto a esta previsión inflacionaria ficticia, está vinculado también a una previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno Nacional de algo más del 4%, que también todos los analistas económicos coinciden en señalar que el año que viene el crecimiento del PBI va a superar esa marca, con lo cual estaríamos subestimando los ingresos. Pero aparte, estamos viviendo en un momento en esta provincia en el que la crisis del federalismo fiscal se expresa de múltiples maneras. Y esto también tiene que ver con el presupuesto. Ha dicho el señor gobernador, a propósito de la inauguración de un conjunto de viviendas que obviamente impacta
porque se concentra un gran número de viviendas en una pequeña localidad, y esto obviamente tiene un impacto hasta visual enorme, más allá de la inconveniencia o de la crítica que podríamos hacer desde el punto de vista del ordenamiento territorial o desde el punto de vista urbanístico, no viene al caso, no es el tema que estamos analizando ahora, pero se habló en ese momento, el señor gobernador se refirió al federalismo de los recursos, tratando de dar un golpe de efecto, cuando en realidad si uno analiza, señor presidente, específicamente la política de vivienda y analiza los números de los últimos años, se va a dar cuenta de que específicamente en ese sector es donde se muestra con más crudeza la crisis del federalismo en la Argentina, donde a partir del 2004 se puso en marcha en el gobierno del presidente Kirchner con la mejor intención y con buen criterio. Se puso en marcha una serie de programas federales de vivienda tendientes a aprovechar la mayor cantidad de recursos fiscales que se derivaban y se derivan todavía de un proceso inédito de crecimiento de la economía argentina para comenzar a dar solución al déficit habitacional, pero también con el propósito de generar puestos de trabajo. Y a pesar de que, como bien decía la diputada D'Angelo, las previsiones originales y las metas originales de esos programas están absolutamente subejecutadas, estamos muy por debajo de lo que se nos dijo que se iba a hacer. Más allá de eso, en lo que tiene que ver con la distribución geográfica, en la distribución por provincia, vemos que lamentablemente Entre Ríos, a pesar de la campaña de propaganda que se intenta implementar, a pesar del alineamiento político del señor gobernador con el gobierno nacional, es una de las provincias que ha sido más perjudicadas en los últimos años. Sobre todo si las comparamos con provincias como, por ejemplo, Santa Cruz. Por otro lado, decimos que más allá de los anuncios propagandísticos que están obviamente dirigidos a formar parte de una campaña política en un año, a las puertas de un año electoral, no es la expresión, este presupuesto no es ni puede ser nunca, y es el último presupuesto que va a presentar esta gestión de gobierno. No es la expresión financiera de un plan estratégico de desarrollo. Sinceramente nos parece razonable que el gobierno presente un plan quinquenal, le ha llamado, le puede poner la denominación que quiera. Parece que el gobierno a un año de irse se acuerda de que tiene que planificar, y el ministro del área le ha hecho un flaco favor al señor gobernador diciendo que es el primer plan que se presenta en Entre Ríos. Porque le queda un año y porque parece que se olvida que el señor gobernador fue el superministro, como se le decía en términos periodísticos, de la anterior gestión. Por otro lado, es verdad lo que decía el diputado Allende, de que el peso relativo de la deuda lo ha ejemplificado con un ejemplo práctico, muy gráfico, que para cualquier persona es muy ilustrativo. Obviamente, el peso de la deuda tiene que ver con el conjunto de los ingresos, sobre todo con el conjunto de los ingresos corrientes, con el total del presupuesto. No es lo mismo deber lo mismo o un poco menos si se tienen distintos volúmenes de ingresos. Pero de todos modos a nosotros nos preocupa que asistamos a un incremento notorio del gasto, del déficit y del endeudamiento en un momento de expansión de crecimiento de los recursos fiscales y de expansión de la economía que registra pocos antecedentes en nuestro país y en nuestra provincia. Nos preocupa que se dilapide una oportunidad histórica, porque como bien decía la diputada D'Angelo, la economía tiene ciclos, y que no se tome este ciclo expansivo de la economía, que no va a durar para siempre, para ordenar no solo la economía entrerriana y ponerla en marcha a través de políticas efectivas de promoción de desarrollo económico, sino ordenar también las cuentas fiscales de modo tal que cuando venga un ciclo recesivo, ese peso de la deuda no sea tal que haga disminuir o afectar las posibilidades de que el gobierno o el Estado brinde servicios básicos. Pero por otro lado, lo que también nos preocupa es que ese incremento notorio del gasto
del déficit y del endeudamiento no se trasuntan en una mejora de la eficiencia y la eficacia del Estado. Vemos que no hay mejores servicios de salud, no hay mejores servicios de educación, no se aprovecha adecuadamente los recursos para tener efectivamente una política de vivienda que dé solución efectiva a las necesidades que se podrían cubrir con mayores recursos, dando respuesta a reclamos legítimos de los entrerrianos. No se prevé, como ha sido dicho acá, una recomposición efectiva del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. No se ponen en marcha planes sociales dirigidos a brindar condiciones mínimas de calidad de vida a los sectores más desposeídos de nuestra sociedad, complementando políticas del gobierno nacional que nosotros vemos bien y que venimos reclamando desde hace rato y que el gobierno nacional solo puso en práctica una vez que vio que había cambiado la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados de la Nación, como es la asignación universal por hijo. En una época de crecimiento económico, el gobierno provincial podría complementar esas políticas que no son del todo universales y poner en marcha verdaderamente planes universales de reasignación de ingresos para brindar pisos mínimos de nivelación y de igualdad de oportunidades en Entre Ríos, que hagan que Entre Ríos se ponga a la vanguardia en esta materia en el orden nacional. Se anuncia, señor presidente, con bombos y platillos, una inversión récord para los gastos en bienes de capital, pero estamos obligados a decir que tal anuncio representa una falacia y un engaño a la población, dado que en los últimos años se verifica una constante distorsión del crédito presupuestario en la ejecución real del presupuesto. Y con un agravante, esta distorsión en la ejecución del crédito presupuestario tiene siempre una característica: se subejecutan, o sea, se gasta menos de lo que tiene crédito en lo que tiene que ver con gasto de capital y se sobreejecutan los gastos corrientes. El año pasado se ejecutó solo el 51% de los gastos de capital y solamente el 46% del rubro en construcciones. Si tomamos la ejecución del presupuesto de este año al 30 de septiembre del 2010, porque cuando yo hice esas expresiones en los medios periodísticos teníamos la ejecución del primer trimestre y hablé del 18% y se nos descalificó. Ahora, si proyectamos al 30 de septiembre, nos da una proyección a fin de año de una ejecución de solo el 22% para el rubro construcciones en este año en curso. ¿Cómo podemos dejar de ser escépticos para el año que viene frente a estos anuncios de inversión récord que parecen más dirigidos a ser un elemento propagandístico en un año electoral que otra cosa? Obviamente tenemos que ser escépticos, señor presidente. Como en presupuestos anteriores, obviamente se incluye una excesiva y arbitraria delegación de facultades al Poder Ejecutivo, mayor que años anteriores, que desnaturaliza el verdadero carácter de una ley de presupuesto y lo transforma en una verdadera ficción, que obviamente pondrá en manos del gobierno la posibilidad de utilizar abusiva y discrecionalmente recursos públicos en un año electoral. Como bien decía el diputado Bolsán, cada vez que sesionamos en esta Cámara, en la nómina de asuntos entrados ingresan los decretos del Poder Ejecutivo modificando el presupuesto. Solamente en esta nómina, si mal no hice la cuenta, señor presidente, suman más de 45 millones las modificaciones del presupuesto. Por eso nosotros, intentando ser coherentes, señor presidente, ayer, votamos en contra del tratamiento sobre tablas de este proyecto de ley de presupuesto. No porque lo hubiéramos estudiado, aunque siempre se pueden estudiar más las cosas. Y sin pecar de ingenuos, creíamos que era nuestra obligación dar testimonio de la necesidad de un tratamiento más profundo, más concienzudo de esta ley de presupuesto, sabiendo perfectamente que desde nuestro rol opositor no íbamos a poder introducir todas las modificaciones que nos hubieran gustado, porque somos respetuosos de la facultad que tiene un poder ejecutivo de tener su presupuesto. No es la expresión financiera de un plan de desarrollo, pero el Poder Ejecutivo debe tener su presupuesto. Y también somos respetuosos de las mayorías que en esta Cámara pretenden introducir modificaciones. Pero la introducción de modificaciones al artículo 5 y a otros artículos del proyecto de ley nos generan preocupaciones, nos generan dudas, y estábamos dispuestos a poner nuestro aporte rápidamente, sin obstaculizar absolutamente nada, en la comisión respectiva y de sesionar cuantas veces sea necesario de aquí a fin de año para tratar de acordar la introducción de modificaciones mínimas que permitieran eventualmente la sanción de un presupuesto
que al menos nos garantice que no tenga vicios de inconstitucionalidad, que sea un presupuesto equilibrado y que sea un presupuesto dirigido al menos a defender en la medida de lo posible los ingresos de los trabajadores entrerrianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Flores. Que se hayan expresado la mayoría, creo yo, todos los bloques, incluso algunos legisladores del bloque lo han hecho en 2 o 3 oportunidades, para solicitarse, si alguien va a seguir haciendo uso de la palabra, que se cierre la lista de oradores. Yo pido la palabra por bueno, Benedetti. No, al diputado Benedetti por... Señor presidente, es muy breve lo que pretendo decir, porque realmente se han dicho una gran cantidad de cosas que nosotros, desde nuestro bloque, el diputado Cardoso ha sido muy claro en el análisis de cada uno de los artículos, hemos coincidido por primera vez en algunas cuestiones con el bloque del peronismo federal, en realidad están hoy pensando igual que nosotros respecto de este endeudamiento que nosotros considerábamos, ya lo dijimos en la sesión pasada, inconstitucional respecto del endeudamiento de la autorización para endeudarse por gastos corrientes. Simplemente reitero, se ha dicho casi todo, pero creo que lo fundamental y lo que surge claramente de todos los discursos, salvo alguna pequeña excepción, es que el problema no es el número del presupuesto, el problema no es la cuestión técnica. Esto se ha convertido, como decía Anita, en una hoja a la que le damos aprobación para que después sirva para presentar una formalidad frente al Gobierno Nacional para refinanciar alguna deuda. Tal como le decía el diputado Fabián Rogel en las reiteradas ocasiones que trató el presupuesto desde hace años esto es una reiteración. Realmente uno puede tomar cualquier presupuesto, podríamos estar tratando el presupuesto 2004, 2005, 2006, y estamos casi en lo mismo, es decir, reajustando de acuerdo al índice inflacionario algunos conceptos, pero la verdad es que no hay, como decía el diputado Artusi, no hay un plan estratégico o un plan de prioridades, no hay cambios, simplemente, reitero, estamos ante una enunciación de gastos y de recursos ajustados y que no son lamentablemente idénticos, sino que van empeorando. Ya se dijo aquí que van profundizando la dependencia nacional, que los recursos provinciales cada vez son menores, que bueno, la planta de personal aumenta, y esto es como que tal vez, esto es como pensar que a la sopa le pongamos más agua, pero los fideos son los mismos, porque la gente tiene que repartirse los recursos entre más, y lamentablemente esto se ve reflejado en salarios que no solo son más bajos, sino que también son cada vez menos formales. Es decir, tenemos serios problemas, y en esto me quería detener, en el déficit de caja de jubilaciones. Y esto tiene que ver con el pago de gran parte de los salarios en gris o en negro, como quieran llamarle, es decir, con conceptos no remunerativos, conceptos que no tributan, lo cual genera un déficit que en realidad perjudica mayoritariamente, obviamente, a la masa de trabajadores y también a la de los pasivos y a la de los jubilados. Entonces nosotros, el concepto fundamental que quería decir es que estamos con un gobierno que anuncia obras y no las hace, que nos muestra un presupuesto que es mentiroso. Ya no es un festival de anuncios incluso, sino que yo diría que es una calecita de anuncios, porque se anuncia lo mismo a cada instante, es decir, o en cada ocasión que haya algún acto público se vuelve a anunciar lo mismo que no se hace. Se ha perdido en ese sentido hasta la vergüenza. Se ha convertido en una anunciocracia de carteles, de mentiras, y por otro lado, con, como se decía acá también, cada vez mayor cantidad de facultades delegadas que hacen que el gobernador pueda hacer
a gusto lo que quiere con el presupuesto de nuestra provincia. Nosotros tenemos el mínimo control posible hoy día por toda esta andanada de decretos, de modificaciones, a los cuales nosotros, por eso también quiero decir, ya se ha dicho, queríamos que el presupuesto ingresara en comisión. Precisamente teníamos algunas sugerencias para, si no podíamos eliminar estas facultades, por lo menos limitarlas temporalmente, decir que se pueden ejercer una sola vez por mes, o establecer algún monto máximo que pudiéramos, en definitiva, controlar para el ejercicio de estas facultades delegadas, o incluso que se nos informen una vez por mes en un cuerpo consolidado, completo, cuáles han sido las modificaciones que se establecieron, porque de la manera que se está haciendo realmente estamos viéndonos en la imposibilidad de hacer un control. Entonces, lo que digo, que el problema ya no es numérico, ya no es solo el presupuesto, sino que es político, en el sentido de que estamos ante un gobierno que no es creíble y que ha perdido la ejemplaridad. Se exige el blanqueo, se exige el trabajo formal al sector privado, pero desde el propio Estado, y con 6, 7 años de crecimiento no se cumple con este mínimo deber, que yo diría que no es solo legal, sino que también es un deber moral, de respetar y responder a los trabajadores dignamente y al sector pasivo. Por lo tanto, creo que el nudo de esto es político. Se ha perdido la ejemplaridad desde el gobierno a través de este tipo de presupuestos que también, hay que decirlo, concentran cada vez más, siguiendo el modelo nacional, la riqueza en pocas manos, tal como ocurre, por ejemplo, por efecto de la recaudación provincial, que, como todos vemos, se concentra fundamentalmente en ingresos brutos. El 60 y tanto % del ingreso corresponde a ingreso bruto, que todos sabemos que es un impuesto recesivo y que hace que hoy la producción se concentre cada vez más en pocas manos, y que también, por lo tanto, no solo que quede concentrada en pocas manos, sino que en el sector principal productivo de nuestro país se expulse del campo a las familias y tengan que asistir a las ciudades. Hay poca imaginación, no se ve absolutamente nada, todo es lo mismo, no hay nada para cambiar esta matriz. Lo único que se ve, que se intenta, es profundizar la explotación del juego en manos privadas, que lamentablemente hemos tenido que nosotros sostener casi a solas nuestra lucha para que esto no ocurra, porque lamentablemente vemos que principalmente los ingresos siguen una línea claramente sin cambios, y lo único que por ahí aparece con alguna mejora es este sector, donde vemos que se está intentando privatizar, y es el único grado de imaginación que aparece en el gobierno para mejorar la situación y no tener dependencia con el Estado nacional. Por lo tanto, en definitiva, y para no aburrir, creemos que acá lo que hace falta es un cambio drástico en cuanto a la forma de gestionar el gobierno. Deberíamos verdaderamente limitar esto, que es increíble, es realmente sorprendente que con el grado de crecimiento que ha tenido la economía sigamos endeudándonos de la manera que nos estamos endeudando en esta provincia, y no viendo el sector trabajador, de pasivos, la salud, la seguridad, ningún tipo de mejora en su situación. Así que lo único que veo de esperanzador de este presupuesto, que ya es el último que está presentando esta gestión, y seguramente vendrá un muy buen cambio en las próximas elecciones. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, ponemos en consideración entonces el cierre de la lista de oradores. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento. Tiene la palabra el diputado Jorge Busti.
Bueno, señor presidente, señores diputados, en primer lugar quiero aclarar que he tomado la pastilla correspondiente para tener la fuerza para poder hablar y seguir recorriendo la provincia en estado de debilidad que me encuentro. Pero, no, yo quiero decir dos o tres cosas que me parecen centrales para tratar de darle un poco de coherencia, ¿no es cierto? Si algo hemos mantenido siempre en esta Cámara es el sentido de la responsabilidad. Pareciera que decir, bueno, esto está bien así, pero se puede hacer mejor de otra manera, es una herejía, se lo descalifica, se lo difama. Y viene bien el ejemplo que hizo el diputado de La Fuente del programa 6, 7 y 8, porque tendrían que ver algunas imágenes de los últimos días del mes de diciembre del año 2007, porque si yo no recuerdo mal y no me falla la memoria, la campaña del gobernador actual se hizo en función de la continuidad positiva. Si era la continuidad positiva era porque realmente se habían hecho las cosas bien del 2003 al 2007, por lo menos para el gobernador actual. Y el 5 de diciembre, precisamente del año 2007, se hizo una conferencia de prensa en la cual hay varios protagonistas de este gobierno. Estaba el ministro de Economía, Diego Valero, estaba el ministro de Gobierno, Adán Bal, estaba el ministro de Salud y Acción Social, actual intendente de Concordia, Gustavo Bordé, estaba el vicegobernador de la provincia, Guillermo Guastavino, y ahí se hizo un corte de qué es lo que se entregaba al próximo gobierno. Se le entregaba en caja 37 millones de pesos que estaban disponibles en la tesorería, el dinero correspondiente para pagar el sueldo y el aguinaldo del mes de diciembre, se informaba a la población de que el ANSES debía una deuda a la provincia de 160 millones de pesos por el déficit de la caja de jubilaciones y que además los distintos organismos, la Secretaría de Energía, por los fondos de excedentes de Salto Grande, en total, si sumábamos 210 millones más los otros fondos, había una deuda de 510 millones de acreencias hacia el Estado Nacional. Es decir, se entregaba un gobierno absolutamente previsible. No se salía del sótano, sino que se salía desde una posición. Y recuerdo el primer discurso del actual gobernador que dijo que no tenía ninguna posibilidad de fracasar, porque partía de base sólida para poder avanzar. Además, se reiteraba ahí en esa audiencia que producto de intensas negociaciones con los distintos gremios del Estado Nacional, se había logrado aumentar el salario del empleado público promedio un 120% en los distintos escalafones, algunos más, algunos menos, policía, docente, enfermero, escalafón general. Y además se había, otra medición importante, se había bajado la mortalidad infantil al 11 por 1000 y se habían bajado los indicadores sociales fuertemente, el 18% de cuando entramos de la desocupación en Concordia a prácticamente el 8%, 7 y pico, y se había bajado al 6% en la ciudad de Paraná. O sea que podría mandar a ese programa de televisión esa escena en la cual se comenzó este gobierno, en la cual realmente se entregó una provincia absolutamente ordenada. Y la deuda que nosotros tomamos era de 2.700 millones y entregamos una deuda de 3.000 millones
sin deuda flotante, es decir, con la deuda corriente que se va pagando, pero sin deuda flotante. ¿Qué es el contrapunto o las diferencias que hemos tenido con el ministro Valiero, al cual conozco hace mucho tiempo? Fue contador del doctor Montiel, fue funcionario de muchos gobiernos, fue funcionario de mi gobierno, fue funcionario del gobierno de Urribarri. Es porque este tema también del tratamiento sobre tabla, yo no quiero armar una polémica, pero este tema del presupuesto no es una sorpresa para nadie de los que estamos acá. Hace prácticamente 2 meses que venimos hablando del presupuesto. Cuando entró en la Cámara de Senadores, ya el diputado Bolsán, como presidente de la Comisión de Presupuesto, empezó a participar en las reuniones del análisis del presupuesto. Y bueno, veíamos que realmente todos estaban absolutamente informados y con posiciones claras y concretas, no había sorpresa para nadie, porque además había posiciones públicas sobre lo que se iba a expresar. Y tampoco comparto, y con absoluto respeto, esto de que no van a coincidir las cuentas, van a quedar desniveladas, cero, porque el artículo 15 en última instancia lo que pide es un crédito. Bueno, si quieren un crédito, hay muchos gastos absolutamente improductivos que hemos analizado. Es exorbitante la cantidad de subsidios que se dan en el Estado provincial. Que bajen un poquito. Realmente creo que estamos prácticamente en sumas siderales. Estamos en viajes, estamos en contratos de adjudicación directa de 1.500.000 pesos para la televisión satelital de todos los actos de gobierno, que lo vamos prorrogando todos los años. Es decir, se podría achicar mucho realmente el gasto improductivo, y de ninguna manera desnivela esto. Que por supuesto que puedan acudir a la justicia, cualquiera puede acudir a la justicia, pero esto no desnivela nada, simplemente nosotros tenemos un sentido de la responsabilidad, es decir, no permitir más endeudamiento y garantizar el aumento del salario. A mí me hubiera gustado, yo no soy de los que desprecio un aumento de 1 peso, de 500 pesos, de 400 pesos, creo que todos los aumentos, siempre a la gente le viene bien que le den 1 peso más, pero se olvidaron de 26.000 personas más, que son las jubiladas amas de casa y los pensionados de la ley 4035, que tendrían que haber estado en ese anuncio que se hizo. Y creo que hubiera sido más prolijo si en la famosa llamada ley de desendeudamiento, que no es tal, porque es simplemente utilizar la plata que corresponde a las provincias para decirle, bueno, con la esta plata de ustedes, nosotros le quitamos el SER por un tiempo y se la refinanciamos, cosa que tampoco es un invento de este gobierno. Esto se refiere a los BOGAR y a los BODEN, que se hicieron en el año 2002, pero ya los programas de financiamiento ordenado del año 2006 y 2007 ya no tenían SER, porque íbamos y nos negociábamos, planteábamos y conseguíamos sacar el SER de este refinanciamiento por parte de las deudas del gobierno provincial. O sea que el objetivo nuestro es no más endeudamiento y tratar de garantizar el aumento de los salarios. Por eso también la modificación del artículo 13, porque si yo digo, bueno, vamos a sacar esto de prioritariamente, que sea necesariamente que el aumento, ¿cómo se llama?, de recaudación vaya para el aumento salarial, porque si no, no se cumplió el artículo 21 del presupuesto que nosotros redactamos y por unanimidad en esta Cámara se lo puso. Así que estas son las cuestiones. Lo que no se puede negar es el aumento de la deuda. Es decir, porque
Y también acá voy a discrepar, pero discrepar no para pelearme, porque yo, para mí, el que tiene una idea distinta, a mí no es un enemigo. No acostumbro a transformarlo en enemigo, a difamarlo, realmente creo que no se puede comparar una situación a otra. Del 2003 al 2007 no había prácticamente inflación. En el 2007 Moreno tomó el INDEC. Entonces, las relaciones de deuda con recursos totales del Estado tienen un sentido del 2003 al 2007 y tienen poco sentido con un proceso inflacionario tan tremendo que estamos llegando al 30%, 27, 28, 29, 30% durante este año. Por eso nosotros decimos, bueno, sí, hay que aprobarlo, hay que darle la herramienta. Ahora, si no quieren que realmente la legislatura lo analice y exprese su parecer, y bueno, que lo saquen por decreto, que lo reconduzcan. Yo creo de que si uno ve, y en función de la experiencia que tiene, que no me preocupa tanto el crecimiento de la deuda consolidada, de 3.000 a 4.000, sí me preocupa el crecimiento de la deuda flotante, porque yo recuerdo que cuando se trató el presupuesto del año anterior, que estamos hablando de los 580 millones, vino el ministro, que ahí nosotros concedimos la autorización del crédito, y dijo que se ponía ese artículo porque el gobierno nacional prácticamente le iba a regalar o dar o para pagar la deuda flotante. Bueno, esto no sucedió. Y bueno, ahora vienen de nuevo con 470 millones. Y dijo que se iba a bajar abruptamente la deuda flotante. Bueno, la deuda flotante creció hasta en 760 millones de pesos. Entonces, si sumamos 4.000 millones de deuda consolidada, si sumamos la deuda flotante, 760 millones, y lo que dice el presupuesto de que va a haber un resultado financiero negativo de 1.188 millones de pesos, bueno, realmente estamos en una suma preocupante. Entonces, pero no estamos en la crisis de la hiperinflación del 89, no estamos en el efecto tequila de la última etapa de Moyne y de la primera de nuestro gobierno del 95, no estamos con la crisis de Rusia o del efecto asiático, no estamos con la devaluación de Brasil del 99, estamos con un huracán de cola en la Argentina, donde realmente lo que pasa es que no hay credibilidad. Por eso, de cada peso que hay depositado en los bancos, hay 4 que están afuera, en el colchón, que están en la maceta, que están escondidos, porque no hay credibilidad para la inversión. Es decir, hay un gran consumo, pero no hay inversión. Somos el país de menos inversión en América Latina. Y se puede crecer, y se puede desarrollar un país sin inflación. Y sí, y miremos lo que hace Uruguay, y miremos lo que hace Paraguay, y miremos lo que hace Chile, y miremos lo que hace Brasil, promedio del 2, del 3, del 4% de inflación. Y acá, bueno, algunas dirán 27, otras dirán 30, pero para el año que viene también el pronóstico es ese mismo. Entonces, yo creo de que hay que ser más austero, sobre todo en los gastos improductivos, en los gastos, los tremendos decretos que nosotros tenemos y que vemos un continuo gasto en reflejar el accionar del gobierno, en publicidades muy costosas, que va a hacer que mucha gente fuera del gobierno se transforme en gente de fortuna cuando termine este gobierno. Entonces, creo que ese es el llamado de atención. Es decir, estamos para seguir garantizando la gobernabilidad, pero tenemos derecho a opinar. Y además, bueno, las cosas han cambiado. Yo ya no soy el santo que garantizaba
de la continuidad positiva en el 2007. Si ustedes leen, bueno, yo en el diario, en algunos diarios no salgo ni en los avisos clasificados, pero bueno, si leen las páginas digitales van a ver cómo me tratan los funcionarios del gobierno y bueno, y toda la troupe que tiene que permanentemente hace declaración. Entonces cambiaron para todo y cada cual toma posiciones. En la democracia esto es así. Ahora, decir que bueno, que hay que aprobarlo a libro cerrado porque si no peligra, pero no, es una mentira, por favor. Yo con Diego puedo sentarme y si realmente a mí mirándome a los ojos no me puede mentir de esa manera porque yo conozco lo que son los números del Estado. Tampoco es un invento esto del Bogar y del Bodén que van a hacer ahora. Lo hicimos con él lo hicimos en el 2006 y el 2007 en el programa de financiamiento ordenado en el cual sacamos el ser y bienvenido sea que se lo saquen. Así que este es el sentido, evitar más endeudamiento y que realmente lo que venga de mayor recaudación que no se chicanee y que vaya para el aumento salarial. Este es el sentido, por lo menos que tenemos nosotros en este bloque enterriano federal, no partido federal, bloque enterriano del partido del Frente Enterriano Federal, el aporte que hacemos. No es para desestabilizar, es para dar una alerta, Los vientos de cola, los huracanes internacionales, muchas veces se dan vuelta. Y si uno no toma precauciones, si uno no es previsor con las cuentas del Estado, si uno no hace un monitoreo diario de las cuentas del Estado, muchas veces esos vientos gloriosos se transforman después en desgracia que, por supuesto, no queremos lamentar. Así que la posición de nuestro bloque, analizada, es que el artículo 5 no tiene absolutamente ningún sentido, no peligra para nada el equilibrio de las cuentas, de los 470 millones, y cambiar la palabra prioritaria para que realmente, necesariamente, el dinero vaya para el aumento de los salarios, porque realmente vemos que la inflación carcome el salario del trabajador o de cualquier ama de casa. Esto, bueno, es una cuestión de perogrullo, pero hay que decirla. Y aprobarlo en general el presupuesto para que el Poder Ejecutivo tenga la herramienta para poder realizar su acción de gobierno y nosotros poder controlar esa acción de gobierno. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a poner en consideración. Diputado Bolsán. Ya alcancé por secretaría la propuesta concreta de la eliminación del artículo 5 y la modificación del artículo 13, para que en su momento, si tiene que ser leído, se me autorice. Bueno, primero vamos a poner en consideración el expediente número 18.374 relacionado con el presupuesto de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2011. Los que estén por la afirmativa, si lo han expresado. Aprobado por mayoría.
Vamos a poner en consideración en particular el artículo primero. Aprobado por mayoría. Vamos a poner en consideración el artículo segundo. Aprobado. Vamos a poner en consideración el artículo tercero. Aprobado. Vamos a poner en consideración el artículo cuarto. Aprobado. Vamos a poner en consideración el artículo quinto, el miembro de la comisión. La propuesta es votar por la negativa del artículo quinto. Claro. ¿Diputado Allende? Lo que se va a proponer es la eliminación del artículo. O sea, que se vote la eliminación del artículo. Claro, se vota, no, ponemos en consideración el artículo. Si no tiene los 15 votos, queda eliminado. O sea que se pone en consideración el artículo quinto. Los que estén para la afirmativa se han expresado. Resulta negativo. Se va a votar el artículo sexto, que pasa a ser el quinto. Aprobado. Se va a votar el artículo séptimo. Aprobado. Se va a votar el artículo octavo, que ahora es el séptimo. Aprobado. Se va a votar el artículo noveno, que ahora es el octavo. Aprobado. Se va a aprobar el artículo décimo, que ahora es el noveno. Aprobado. Se va a votar el artículo 11, que ahora es el décimo. Aprobado. Se va a votar el artículo 12, que ahora es el 11. Aprobado. Se va a votar el artículo 13, que pasa a ser el 12. ¿Sí? Mercado Secretaría la propuesta de modificación, solicito que sea leída por Secretaría. Con todo gusto. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a ampliar el presupuesto general de gastos, cálculo de recursos o fuentes financieras que conforman esta ley con los mayores ingresos de recursos no afectados que se realicen sobre los estimados por la presente. Los mayores recursos que resultan disponibles deberán destinarse a la implementación de una política de recomposición y o incremento del salario de los agentes públicos activos y pasivos. Los recursos excedentes que pudieran producirse de lo dispuesto en el párrafo anterior deberán ser afectados a la atención de los servicios de la deuda, de situaciones de emergencia social y de las erogaciones de las finalidades educación, seguridad y salud. El Poder Ejecutivo deberá comunicar a esta legislatura toda ampliación que realice conforme a este artículo. Se va a votar el artículo 13, que pasa a ser el 12, con las modificaciones introducidas por la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Aprobado por mayoría. Se va a votar el artículo 14, que pasa a ser el 13. Aprobado. Se va a votar el artículo 15, que pasa a ser el 14. Aprobado. Se va a votar el artículo 16, que pasa a ser el 15. Aprobado. Se va a votar el artículo 17, que pasa a ser el 16. Aprobado. Se va a votar el artículo 18, que pasa a ser el 17. Aprobado. Se va a votar el artículo 19, que pasa a ser el 18. Aprobado. Se va a votar el artículo 20, que pasa a ser el 19. Aprobado. Se va a votar el artículo 21, que pasa a ser el 20. Aprobado. Se va a votar el artículo 22, que pasa a ser el 21. Aprobado. Se va a votar el artículo 23, que pasa a ser el 22. Aprobado. El artículo 24, que pasa a ser el 23, es de forma, queda aprobado con la modificación introducida, vuelve al Senado de la provincia. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de tierras y obras públicas, recursos naturales y medio ambiente y de legislación general en el proyecto de ley expediente número 18.221,
por el cual se crea el Cuerpo de Guardaparques de la provincia de Entre Ríos. La diputada Nogueira pide la palabra. Toma. Señor presidente, como integrante de la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Medio Ambiente, a solicitud del presidente de la comisión y quien elaborara el proyecto por las condiciones físicas en las cuales se encuentra el diputado Kerry, gracias a Dios nos acompaña, voy a expresar lo que el dictamen de comisión respecto a que la provincia de Entre Ríos cuenta desde 1995 con un sistema provincial de áreas naturales protegidas que contemplan distintos niveles de protección y preservación, tanto en espacios públicos como privados. Gracias a este esquema, nuestra provincia posee actualmente áreas bajo regímenes de parques provinciales, monumentos naturales, reservas de bosques y reservas de usos múltiples, áreas de protección privadas y parques nacionales que representa gran parte de los biomas entrerrianos. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, CIFAP, contiene acabada información en donde se destaca nuestra provincia para la diversidad y calidad de sus áreas. Las áreas protegidas constituyen la principal respuesta que la Argentina y también nuestra provincia ha adoptado como estrategia de preservación que se ejerce a nivel del ecosistema y en relación a las erogaciones. La reforma constitucional provincial del 2008 ha dado un salto cualitativo al respecto al determinar y reforzar claramente las directivas en política respecto a la creación de áreas naturales protegidas como estrategia de conservación en su artículo 85, párrafo 3. Pero es necesario destacar que aún en la provincia no contamos con un cuerpo profesional y capacitado dentro del Poder Ejecutivo, que se encuentra en condiciones de llevar adelante dicho plan. En rigor, solo existe un área protegida en nuestra provincia, con un plan de gestión adecuadamente elaborado, ejecutado y monitoreado por un cuerpo especializado que es el del Parque Escolar Enrique Verduc. Precisamente desde este equipo de personas es que surge un trabajo de más de 2 años de discusión sobre la estructura jurídica que requeriría un cuerpo especializado de guardaparques en la provincia de Entre Ríos. Durante este tiempo de discusión se han realizado diversos talleres, culminándose en la segunda Mesa Ambiental de Entre Ríos, realizada el mes de noviembre de 2008. Desde estos diversos ámbitos de trabajo han surgido documentos, borradores, que fueron sintetizados por el equipo de Parque Escolar Enrique Verduc y entregado al autor del proyecto, el diputado Kerr, como material para la elaboración de un proyecto normativo de creación del cuerpo de guardaparques provinciales. A partir de este primer borrador es que se ha realizado un trabajo comparativo con la legislación actualmente vigente en provincias vecinas que comparten similares características en parques naturales y reservas, específicamente en cuanto a tareas recreativas, turísticas, de protección se refiere, lográndose así una armonización del texto propuesto y finalmente una adecuación al régimen de los empleados públicos provinciales. A la propuesta original desde la comisión respectiva se le han realizado, luego de múltiples reuniones y aportes, algunas adecuaciones que en definitiva es el resultado que arroja el dictamen que se pone a consideración. Por lo tanto, y las razones expuestas, es que acompaño al diputado Kerr y pido que acompañen a el resto de los diputados para la sanción
de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general el expediente número 18.221, los que estén por la afirmativa así van a expresarlo, aprobado en general. Se va a votar en particular, si hay asentimiento de los señores diputados, la votación se hará por capítulos, artículo 109 del reglamento. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento, señores diputados. Se va a votar el capítulo primero, comprende los artículos 1 a 3, los que estén por la afirmativa, si van a ser expresados. Aprobado. Se va a votar el capítulo segundo, artículos 4 y 5. Aprobado. Se va a votar el capítulo tercero, comprende los artículos 6 a 10. Aprobado. Se va a votar el capítulo cuarto, comprende los artículos 11 a 14. Aprobado. Se va a votar el capítulo quinto, comprende los artículos 15 a 18. Aprobado. Se va a votar el capítulo sexto, comprende los artículos 19 y 20. Aprobado. Se va a votar el capítulo octavo, que comprende los artículos 21 a 23. Aprobado. El artículo 24 de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley expediente número 17.931, por el cual se crea un juzgado de familia y menores en La Paz. Diputada Noveira. Siendo el departamento La Paz, ciudad de La Paz cabecera, tratándolo con la problemática existente en cuanto a menores y familia, es necesario, contamos nada más que con un defensor de menores, es necesario para agilizar los trámites, para que la gente no considere que la justicia es meramente burocrática y que se requiere, con el avance de las lamentables flagelos que están acaeciendo en distintos lugares de la provincia y fundamentalmente como lo es el tema de las adicciones en general, solicitamos la creación del juzgado de familia y menores para el departamento de La Paz. El departamento de La Paz tiene una amplia superficie con ciudades importantes que lamentablemente han crecido sin respuesta a veces, lo que genera aumento de problemas que lleven a menores a delinquir o a estar en estas situaciones. Refiriéndonos a Santa Elena, Bobril, Alcaraz, tenemos 21 juntas de gobierno y aproximadamente 70.000 kilómetros de cobertura corresponde al Departamento de La Paz, por lo cual consideramos necesario y solicito a mis pares me acompañen en esta propuesta. Desde ya consensuado con la diputada Díaz, que lo hemos hablado, dado que estamos trabajando sobre los problemas de adolescentes, familias y violencia en las mujeres. Gracias. Bueno, se va a poner en consideración en general el expediente número 17.931, por el cual se crea un juzgado de familia y menores en la ciudad de La Paz. Votamos en general, los que estén por la afirmativa, así va a expresarlo. Aprobado en general. Se va a votar en particular, artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. El artículo sexto de forma queda aprobado. Pasa en revisión al Senado de la provincia.
Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.381, por el cual se ratifica la vigencia de la ley número 9.871, por la que se declaró de utilidad pública el inmueble correspondiente al casco histórico de la estancia San Eusebio, ubicado en el ejido de Maciá. Diputado López tiene la palabra. Presidente, este es un proyecto, como dije al momento de pedir el tratamiento sobre tablas, que ya pasó por esta legislatura, que transcurrió un plazo superior a 2 años, por lo que se hace necesario ratificar la vigencia de los efectos de que pueda concretarse. Es la expropiación del casco de la estancia de la familia Goldaracena, de la estancia San Eusebio en Villa Gobernador Maciá, para fundar allí un museo. Así que, habiendo la Cámara ya dado tratamiento, solicito sin más a mis pares que el acompañamiento a los efectos de aprobar esta presente ley. Gracias. Gracias, diputado. Se va a poner en consideración, en general, el proyecto de ley expediente número 18.381. Se pone en consideración en general, los que estén por la afirmativa, así de expresarlo. Aprobado. Se requieren 2/3 de los votos. A ver, por favor, voten de nuevo. Sí, están los 2/3 de votos. El artículo segundo es de forma, por lo tanto, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar en bloque los siguientes proyectos de resolución: expediente número 18.367, 18.368, 18.373, 18.384, 18.385, 18.387, 18.388 y los ingresados fuera de lista sin número de expediente. Diputado Eco. Gracias, señor presidente. Simplemente con respecto a un proyecto de resolución, quisiera expresar que nuevamente, a jugar por los hechos, estamos frente a un nuevo acto de negación de la Constitución reformada. Y digo esto, señor presidente, porque nos hemos enterado que han sido designados en el Consejo General de Educación en cargos técnicos a funcionarios políticos. Por supuesto, por iniciativa y con el aval de la profesora Barr, presidente del Consejo General de Educación actualmente. Y brevemente, señor presidente, voy a leer el artículo 36 de la nueva Constitución para echar un manto de claridad, porque realmente en este proyecto de resolución que firman los integrantes, todos los integrantes de nuestro bloque, estamos solicitando al Poder Ejecutivo que revoque por ser nulo, de nulidad absoluta, las designaciones realizadas en el ámbito del Consejo de Educación, en los cargos de técnicos, al señor José Spicer, Claudia Valori, Marisa Massa, José Javier Humberto, María Claudia Azcárate, Inés Patricia Palieiro, Flavia Cristina Mena, Adriana Fátima Wendler. Y lo estamos haciendo refiriéndonos al artículo 36 de la nueva Constitución, que dice lo siguiente: todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos provinciales, municipales y comunales
o de otros organismos que tengan participación el Estado, sin más requisito que la idoneidad, sin perjuicio de las cualidades especiales exigidas por esta Constitución. Solo serán designados y ascendidos previo concurso que les asegure en igualdad de condiciones y sin discriminación. En ningún caso las razones étnicas, religiosas, teológicas, políticas, sexuales, económicas, sociales, fundadas en caracteres o de otra cualquier índole será el motivo para discriminar o desagregar al aspirante. Señor Presidente, yo quiero dejar claro que en estos tiempos que se está hablando de discriminación, este acto no constituye designaciones, sino realmente una discriminación para todas aquellas personas que pudieran participar concursando, como así lo establece nuestra Constitución. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, tal cual lo acordado en labor parlamentaria, se va a votar en bloque los proyectos de resolución enunciados por secretaría, los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado, quedan sancionados, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar las preferencias aprobadas oportunamente para la presente sesión. Sí, se aprobó el tratamiento preferencial para esta sesión con o sin dictamen de comisión para los proyectos de ley expediente número 17.740 y 18.080 referido al régimen municipal. Informo que no se ha emitido dictamen de la comisión. Diputado Flores. Para solicitar que esta preferencia se traslade a la próxima sesión. Bueno, se va a votar la moción del diputado Flores, los que estén por la afirmativa, así hace expresarlo. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. No, un minuto. Les comunico a todos los diputados que la próxima sesión se va a realizar el día 22 de diciembre a las 10 horas. 22 de diciembre a las 10 horas.